Bueno, pues pendientes de Ucrania y de la tensión que sigue elevándose. Os quiero preguntar también por la OTAN, José, ahora sí te pregunto a ti por esto, con palabras, declaraciones por parte de Mark Rutte, el secretario general, que lleva tiempo hablando de cambiar a una mentalidad de guerra y hoy dice que el futuro de la seguridad está en juego. Claro, vemos que llega Donald Trump, que ha mandado mensajes bastante claros a la alianza. Hemos visto el miedo en Europa y ahora vemos a un Mark Rutte que manda mensajes cuanto menos angustiosos. ¿A qué se refiere Mark Rutte y sobre todo en qué posición se queda la OTAN, José? Hombre, Rutte defiende su negociado. Necesita mucho dinero, pero si es el 5, luego pedirá el 10 y luego pedirá el 15. Pues estos son insaciables. La OTAN tiene un problema. Primero, que ha perdido una guerra en Europa, que era el marco para el cual pensaba que iba a ganar algo. Y no olvidemos que los países de la OTAN multiplican. Estados Unidos ya es, creo que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es como 10 veces el ruso. Unamos el de Reino Unido, que es prácticamente equivalente al de Rusia, el de Francia, el de la República Federal Alemana, bueno, el de otros países de la OTAN, y todo ese inmenso esfuerzo económico ha servido para sostener a Ucrania, pero la guerra la han perdido. Es decir, Rusia no se ha desplomado económicamente, al revés, va estupendamente bien, y la forma rusa de hacer la guerra, la forma en que han transformado la operación militar especial desde una especie de blitzkrieg a confirmarla una guerra de desgaste, pues se ha adaptado maravillosamente bien a las circunstancias, el tiempo y el lugar. Es decir, la OTAN ha fracasado. El gran éxito de la OTAN es mantener a Ucrania con la respiración asistida, pero ahí se ha acabado. Y además se están evidenciando las debilidades de la OTAN a la hora, por ejemplo, de movilizar tropas o de mandar gente al frente ucraniano. No hay capacidad ahora mismo para implementar ese frente si de repente, pues eso, se produjera un gran agujero en el frente ucraniano, ya los ucranianos no pueden reponerlo. Y las tropas de la OTAN difícilmente podrían hacer algo más que interponerse, impedir, yo qué sé, posiblemente impedir que los rusos lleguen a Odessa o impedir que crucen el Dnieper. Pero más allá de eso, difícilmente podrían hacer algo. Entonces, bueno, la OTAN ha fracasado y ha gastado muchísimo dinero en una campaña militar que estamos viendo que no ha salido como se esperaba, ni en la planificación económica ni en la planificación militar. Que todas las Wunderwaffen de las que nos hablaban han sido, pues bueno, una decepción. Entonces, bueno, la única garantía de persistencia que le queda a la OTAN es agitar el espantajo de Rusia. Rusia no tiene la menor intención ni de conquistar Europa ni de nada. Lo único que quiere es tener un colchón de estados neutrales alrededor. Y bueno, mientras Ucrania sea neutral, Rusia no tiene mayores ambiciones en el terreno europeo, para empezar, porque Rusia está muy ocupada desarrollando su parte asiática, que es lo que de verdad le interesa ahora mismo. Entonces, bueno, la OTAN se encuentra con que militarmente no ha funcionado, políticamente menos todavía, porque claro, la dependencia de Estados Unidos hace que si cambia el presidente de Estados Unidos, toda la política de la OTAN cambia. Todos los objetivos de la OTAN de hace un año, pues ahora mismo están todos en entredicho, porque a ver qué es lo que hace la administración Trump. Y recordemos que Trump es mucho más partidario de tratados bilaterales que de la OTAN, porque la OTAN, al final de cuentas, ¿qué es? Es un armatoste burocrático que paga Estados Unidos, y militar. Entonces, bueno, posiblemente sea más ventajoso para Estados Unidos tratar bilateralmente con los aliados principales que verse enredado en mantener un tinglado que ha demostrado poca utilidad, que cuesta mucho dinero y que ese dinero lo pone Estados Unidos. Tenemos que ponernos también en la piel del contribuyente americano, que tiene una vida cada vez más cara y que tiene que gastarse dinero en Ucrania, en la OTAN, en Taiwán, en un montón de escenarios que realmente no le dicen nada. Y desde luego lo que menos puede soportar la mentalidad americana es pagar a una mega organización burocrática que gasta mucho dinero y que no sirve para nada. O sea, cualquiera que conozca la mentalidad americana, y Trump es un típico ejemplo de mentalidad americana, la OTAN es una de las cosas que posiblemente más pueda detestar.
Pues pendientes de la OTAN, analizando en qué situación se queda tras la llegada de Donald Trump, tras los nuevos avances de Rusia. Javier, te quiero preguntar por estas declaraciones de Mark Rutte, hablando de cambiar la mentalidad de guerra. Dice que además hay que aumentar por lo menos hasta el 5% del PIB en defensa. ¿Qué nos quiere decir Mark Rutte? ¿Nos llevan a una guerra? ¿Estamos ya en ella? ¿Por qué este tipo de declaraciones? Lo que dice Mark Rutte, algún día se estudiará en las escuelas de negocio a la OTAN como el ejemplo de lo que es la anti-eficacia, anti-eficiencia. La OTAN como ejemplo de corrupción, de uso indebido de fondos públicos y de nada, de ninguna transparencia. Y lo que dice Mark Rutte con esa amenaza estúpida, infantiloide, de que o tendrán que aprender ruso o chino o invertir el 3%, empieza diciendo el 3%, al 8% del PIB de cada Estado-nación, aunque sea recortándolo en pensiones, sanidad o seguridad social, evidentemente cuando el propio Donald Trump fijó el umbral objetivo mínimo en un 5% y luego lo bajó a un 3,5%, cuando ya no les basta el 2%, cuando de todos este uso de fondos, y el ejemplo ha sido la guerra en Ucrania, repito, algún día se estudiará como el ejemplo de la corrupción burocrática y del uso indebido de fondos públicos, mientras se recortan dinero de los impuestos de los ciudadanos, tanto de los Estados Unidos como de los países de la Unión Europea, quitarlo de pensiones, de sanidad y de seguridad social para darlo quién sabe dónde, porque claro, si vamos a una gestión eficaz de los fondos y a un uso eficaz de estos recursos, pongo el ejemplo, por no poner España, voy a quedarme diplomáticamente como en una nebulosa de decir otro país, con datos de un analista de defensa, Giovanni Martinelli. En Italia, por ejemplo, desde el año 2022, el incremento repentino de los gastos militares declarados a la OTAN fueron de 4.500 millones de dólares. Imposibles de rastrear. Es decir, yo el dinero público que no se rastrea y que encima se le trae de necesidades públicas imperiosas y ciudadanas, que son los que pagan los impuestos, cuando menos es corrupción. Repito, uso indebido de fondos públicos y transparencia ninguna. Y que encima ahora me esté escuchando por ahí de que los gastos militares que se quieren incrementar, no ya en el 2, en el 3, en el 5, sino hasta un objetivo a 15 años de hasta un 8% de cada Producto Interior Bruto, y que se quieran sacar además los gastos militares, termino, o gastos de defensa, de los controles de déficit del putrefacto pacto de estabilidad, me parece no ya sospechoso, sino escandaloso, y vuelvo a lo que he dicho en mi anterior intervención. En otras etapas de la historia, esto sería juzgado, porque se está robando dinero público. Bueno, pues llevándose dinero público, hablando de recortar el gasto social mientras la tensión sigue subiendo en Ucrania. Para terminar, Paco, quiero saber cuál es tu opinión sobre estas declaraciones de Mark Rutte. ¿Hay que aprender ruso o chino o hay que gastar bien el dinero? Sí, bueno, incluso llegó a decir que si no se aumentaba el gasto militar, los europeos se iban a ver obligados a aprender ruso, ¿no? Ignorando, por otra parte, que el ruso es el idioma más hablado de Europa. Por cierto, 120 millones de rusófonos en Europa. El segundo idioma más hablado de Europa es el alemán, con 85 millones. Claro, una falsa disyuntiva, porque claro, pregunten a los europeos si a cambio de aprender ruso prefieren mantener un sistema público sanitario, educación, sanidad, infraestructuras públicas, etcétera. Dirían los europeos, ¿dónde hay que firmar?, ¿no? Efectivamente. Por otra parte, se habla de corrupción, ¿no?, en cuanto a todos estos presupuestos milmillonarios que se destinan a gastos de defensa, teóricamente, ¿no? Y estás relacionado con Rutte. El personaje Mark Rutte, me ha recordado hoy en la red social X, que fue primer ministro holandés y que su gobierno fue obligado a dimitir por malversación de fondos para prestaciones sociales. Es decir, que de casta le viene al galgo, ¿no? Quiere quitar el dinero de las prestaciones sociales para invertirlo en armamento, para que se enriquezcan él y sus amigos y sus intermediarios y sus comisionistas, ¿no? Como ha pasado en Estados Unidos con la guerra de Ucrania, que al final ha sido un gran negocio para el lobby armamentístico que puso a la administración actual por unas pocas horas ya
en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué están jugando, no? A destruir los últimos restos de estado de bienestar en Europa para crear una especie de economía de guerra, en una guerra en la que no tienen un futuro muy incierto, sobre todo en el teatro europeo, porque Estados Unidos posiblemente se va a desentender del teatro europeo, del este europeo, para concentrarse en Asia-Pacífico, ¿no? En Extremo Oriente. Entonces, bueno, son palos de ciego que dan una y otra vez y que tienen mucha relación con el hecho de que han perdido las elecciones en Estados Unidos, apostaban por la continuidad de la administración Biden y ahora ya no saben ni por dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, están jugando a soltar declaraciones y a ver si cuela, etcétera, y agotar las últimas horas, días de la administración Biden para intentar sacar algo, ¿no? De aumento de los presupuestos del gasto militar, etcétera, etcétera. Pero bueno, son medidas que pueden ser revertidas en cualquier caso y que en cualquier caso, además, son medidas que significan seguir hundiendo la economía europea y empobreciendo a los ciudadanos europeos. Pendientes de esta tensión en Ucrania, de la posición de la OTAN y sobre todo ya esperando al próximo 20 de enero para ver qué hace Donald Trump y sobre todo qué deshace de lo que ha hecho hasta ahora la administración de Joe Biden. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Paco, José, Javier, un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes.